Bienvenidos a una nueva semana de devocionales, continuando con la serie Agentes de Transformación. Y si queremos impactar y transformar en nuestro entorno, en nuestros vecinos, en nuestra familia, ese cambio, esa transformación, ese impacto tiene que comenzar por nosotros. ¿Cómo ocurre esa transformación? Mediante la palabra de Dios. Esa palabra poderosa que transforma nuestra manera de pensar, renueva nuestros pensamientos, afecta nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros afectos, y entonces tiene un efecto en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de juzgar, nuestra manera de amar, en nuestra manera de actuar. Lo hemos dicho muchas veces, el pecado ha afectado nuestra manera de amar. El pecado afecta nuestra manera de juzgar, y sobre estas características de cómo el pecado afecta nuestra manera, nuestros afectos y nuestra capacidad de amar, afecta nuestra capacidad de juzgar, es que reflexionaremos sobre algunos ejemplos de la palabra de Dios. Y quisiera remitirte entonces a algún ejemplo que está también en la Biblia y que puede ser útil para nosotros. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 16, cuando el profeta Samuel unge a David. Hizo pues Samuel como Dios le había dicho, es decir, ir a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como sucesor del rey Saúl, quien ya había sido desechado. Luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos, venid conmigo al sacrificio y acerquémonos a la casa de Isaí y a sus hijos. Y también los llamó a los hijos de Isaí al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, viene primero el hijo de Isaí, Eliab. Y Samuel lo mira y declara: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Él miró a Eliab y dijo: él es. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí tenemos entonces el primer obstáculo que vamos a tener cuando queremos hacer un juicio con justo juicio. Cuando el pecado afecta nuestra capacidad de juzgar, lo que nos deja es simplemente un recurso de, como le pasó a Samuel, el recurso externo, es decir, mirar lo externo y dejarse impresionar por lo externo. Él estaba buscando un rey. Y de pronto viene Eliab, y por la declaración de Dios a Samuel, cuando dice: no mire la estatura, ¿qué estaba mirando Samuel? La estatura, el porte, ¿no? Requisito para ser rey, buen porte, ¿no? No mires a su parecer, es decir, vio que tenía buen parecer, alto, simpático, buen porte. Podría ser un buen rey. ¿Sabe? Vienen las elecciones, y entonces cuando uno quiere juzgar con justo juicio, puede dejarse llevar por las apariencias, porque el pecado ha afectado nuestra capacidad de juzgar, nuestra capacidad de elegir, y casi siempre somos llevados por lo que vemos externamente. No miramos de manera interna porque es difícil hacerlo, porque no podemos hacerlo. Solo Dios puede hacer algo así. ¿Sabe? Cuando ponemos
esta capacidad de juzgar de manera práctica para escoger rey, como en el caso de Samuel, corremos un gran riesgo de equivocarnos por mirar simplemente la apariencia. Una vez más, nuestra capacidad de juzgar ha sido afectada por el pecado y solo miramos entonces la apariencia, algo que nos enfocamos en nosotros mismos y usamos un juicio muy egoísta, de la misma manera que ha sido afectado nuestra capacidad de amar, ha sido afectado por el egoísmo, es decir, el enfoque que tenemos no es buscar lo correcto, no es buscar el bien, no es buscar agradar al autor de todo bien, agradarle a Dios, sino por naturaleza buscamos agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces cuando ofrecemos un regalo, vamos a comprar un regalo a alguien y buscamos entre las opciones que tenemos para regalar a esa persona, casi siempre caemos en el error de buscar cosas que a nosotros nos gustan. Oye, te va a quedar bonito, te va a quedar bonito, o pensamos que es bonito y lo regalamos porque nos estamos peligrosamente agradando a nosotros mismos, porque a nosotros nos gustó, pensamos que al otro le va a gustar. Ocurre lo mismo con Dios. Nuevamente, el riesgo que tenemos a nuestra capacidad de juzgar es que terminamos haciendo lo que a nosotros nos agrada. El pecado afecta nuestra capacidad de juzgar porque en vez de enfocarnos al que sí puede ver, no solamente la apariencia, sino lo interno, y puede tener una mirada completa y ayudarnos en esa capacidad de juzgar, es Dios. Él es el único que puede tener y desarrollar esa capacidad de juzgar. Nosotros no. Por eso tenemos que considerar en este primer devocional de la semana, en este martes, es que debemos encomendarnos al Señor, reconociendo que nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos, pero sí podemos tener la capacidad, como tiene Samuel ahora, de que desarrollando una relación con Dios, Él puede corregir nuestra manera de juzgar y entonces darnos, orientar y dirigir nuestro corazón, nuestros pasos, si estamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios intereses, agradarnos a nosotros mismos y que sea a nuestra manera. El orgullo es un monumento al ego. Es un monumento al ego, es como que primero yo, después yo y tercer yo, ¿no? Y a veces no podemos ver realmente que la magnitud de esa realidad. El orgullo está tan escondido en nuestro corazón y ha aprendido a manifestarse de una manera sutil que entonces en nuestro juicio de valor empezamos a decir que algunas cosas están mal y no es que estén mal, simplemente no nos agradan a nosotros, en nuestra manera, en nuestro concepto, en nuestra manera de percibirlas. Por eso, nuevamente, necesitamos reconocer que el pecado afectó nuestra manera de juzgar las cosas, las personas, las situaciones. Y tenemos que desarrollar un acercamiento a Dios. El ejemplo de Samuel nos deja tres cosas que deben ser consideradas en este día. Nuevamente, nuestra capacidad de juzgar ha sido afectada por el pecado. Y nosotros no vamos a poder estar haciendo siempre un buen juicio de valor porque siempre vamos a tener como obstáculo o tropezar con el agradarnos a nosotros mismos, con el a mí me parece, con el que yo quisiera que fuera de esta manera. Samuel se encontró con Eliab y entonces dejó en manifiesto que es capaz de equivocarse por tomar una decisión importante y trascendental como escoger la de un rey, en este caso para nosotros la de presidente o la de muchas decisiones que tomamos diariamente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales. Recuerdo número uno, el pecado ha afectado nuestra capacidad de juzgar justamente podemos equivocarnos como en este ejemplo.
La segunda cosa que debemos tomar en consideración, entre muchas, pero la segunda que te animo a tomar en consideración, es que si estamos en sintonía con el Señor, Él nos corregirá a tiempo. Una vez más, si estamos en sintonía, en comunión constante con el Señor, Él nos corregirá a tiempo. Qué terrible darse cuenta después de tiempo que escogimos mal, que escogimos un mal negocio, que escogimos invertir mal dinero, que escogimos tomar una decisión respecto en lo laboral, o al haber ya lanzado un juicio de valor con nuestros labios. Qué vergüenza, qué dolor equivocarse cuando uno ya abrió la bocota y dijo, porque las palabras no se pueden recoger, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que se equivocó en sus decisiones. Recuerden, número 1, reconocer y recordar que nuestra capacidad de juzgar ha sido afectada por el pecado. Pero número 2, es importante, si tenemos una comunión cercana con Dios, Él nos va a corregir. No es que sabes que te va a dar la fórmula correcta y entonces ya me encomiendo al Señor y en el nombre del Señor este es. Cuidado, no, así no funciona. Mira lo que pasa con Samuel. Samuel obedece al Señor, va a Belén, va a buscar a los hijos de Isaí, se junta con los profetas del lugar que disciernen y sienten cierto temor en su presencia. Viene el profeta y casi siempre el profeta viene a corregir las cosas, a confrontar algo que está mal. Pero no, él tenía que hacer estas cosas agradando a Dios. Voy a subrayar una palabra que aparece más de una vez aquí. Él respondió, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, santificarse. Oiga, qué importante esta palabra. Cuando nos acercamos delante de Dios, reconocemos nuestras impurezas, nuestros errores, que el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa puede ser de estorbo en nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, en nuestra relación con los demás. Santificarse es acercarse a Dios, ponerse delante del que todo lo sabe y decirle, Señor, yo me equivoco, tú no, tú eres perfecto. Señor, hay cosas que yo no puedo, pero ¿habrá algo que tú no puedas? Señor, para mí es difícil tomar decisiones, es difícil lidiar con mi carácter, lidiar con algunas situaciones que afectan mi orgullo, mi naturaleza. Yo las reconozco. Señor, para mí es difícil. ¿Habrá algo difícil para ti? Cuando nos ponemos delante del que todo lo puede, a reconocer que no podemos y Él sí. Señor, hay cosas que yo no sé. ¿Habrá algo que tú no sepas? Señor, no puedo controlar esta situación. ¿Habrá algo que escape de tu control? Cuando nos rendimos delante del que todo lo puede, delante del que todo lo sabe, delante del que controla todo, entonces podemos confiar que llegado el momento seremos corregidos. No lo olvide, no es que es como una bolita mágica, ¿no? Y ya está. Y ya estoy ungido y entonces soy tomado del Señor y camino. No, recuerde, así obra el Señor. Con su palabra nos corrige. Muy bien, nos corrige. Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Y para eso tenemos que dejar de lado el monumento del orgullo. Ese que dice siempre, ¿y por qué yo? ¿Y yo por qué voy a ceder? ¿Y por qué no? Yo quiero que sea de esta manera y obligar que las cosas sean de esta manera, etcétera. No voy a redundar en lo ya dicho. Nuestra capacidad de juzgar ha sido afectada por el pecado. Número 2, si tenemos una relación cercana con el Señor, en esa comunión, no es que descubramos la verdad y sí, Señor, ahora sí, yo voy a tomar las correctas decisiones. Tengo que reconocer que normalmente el Señor mayormente obrará siempre corrigiéndonos. Señor, corrígeme. Señor, endereza mis pasos. Dice el Salmo 139, oh Señor, tú que conoces mi levantarme, tú que me conoces a fondo, ¿no? Mira en mí
si hay camino malo y enderézalo, Señor. Corrección. El salmista en el 19 va a decir, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces el Señor corregirá. El Señor va a corregir. Y el Señor corrigió. Ahí está, ¿no? Entonces aconteció que él vio a Eliab y dijo, de cierto, aquí está el ungido. ¿Qué pasó? ¿Fue un problema de estar en comunión con Dios? No, acaba de estar cercano, disponiendo su corazón. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero aquí viene la cosa. No es que no vamos a errar, sino que el Señor va a estar allí cercano a nosotros para corregirnos. Y el Señor manifestó su corrección justo en el momento en que iba a tomar la decisión incorrecta, y cuando Él entonces se dejó guiar por las apariencias, tendencia natural de nuestra manera pecaminosa, el Señor lo corrige. ¡Qué lindo ser corregido a tiempo! ¡Qué lindo ser corregido a tiempo! ¡Qué lindo ser corregido! Si aceptamos la corrección, normalmente la corrección tiene que ver con no hagas eso. Eso está mal, estás dejándote guiar por un sentimiento malo o pecaminoso, o de pronto un error, estás en un error. Y el Señor a tiempo lo va a decir. Dice el verso siguiente, no mires su parecer. ¿Cuál fue el error de Samuel? Mirar lo exterior. Nuestra capacidad ha sido afectada por el pecado y entonces nos quedamos mirando lo exterior. El único que puede mirar a profundidad es el Señor. Y Él dice, no mire su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Mira qué tremenda palabra del Señor. Aquello que a nosotros nos puede parecer bueno, el Señor es una abominación. Aquello que nos parece hermoso, para Él no lo es. Porque Él está mirando las cosas en su real magnitud, no como nosotros. Nosotros nos equivocamos. ¿Qué necesitamos? ¿Caminar en una vida perfecta creyendo que no nos vamos a equivocar? No, eso no ocurrirá. Lo que debemos estar es en cercanía con Él para que en el momento adecuado, en el momento preciso, antes de decidirlo, el Señor nos corregirá, y estar dispuestos a estar corregidos es necesario. Si él estaba dispuesto, él no insistió y decirle, sí Señor, pero mire, Eliab, necesitamos un buen porte, va a representar la nación de Israel, y entonces necesitamos a alguien como Eliab. No lo deseches, más bien enséñale, transfórmalo. No insistió en esos argumentos que a veces uno de manera infantil insiste. No mires eso, yo lo desecho. Porque el Señor, yo miro el corazón, yo no. Entonces, esta historia nos deja una tercera gran lección. Si permitimos la corrección de Dios, aquello que el Señor está diciéndonos, eso está bien, eso no está bien, eso no me agrada, yo no hago las cosas de esa manera. Si aceptamos la corrección de Dios, el Señor nos guiará al camino y decisión correcta, a hacer un correcto juicio, a tomar la elección correcta. No nos va a dejar desprovistos simplemente diciéndonos que no. Nos va a decir qué camino tomar. Yo te enseñaré el camino por donde debes de andar. Yo te enseñaré y guiaré tus pasos. Si tenemos esa comunión que hace que el orgullo quede de lado, a sacrificar nuestros mezquinos intereses, a sacrificar y dejar de lado todo aquello que está impidiéndonos hacer un justo juicio, entonces, cuando se mostró a David, el Señor confirmó, dijo, el Señor, que Él se había reservado a uno para que sea su rey. Samuel estaba dispuesto a obedecer.
Y cuando estaba delante de él, pudo entender que era la voluntad de Dios. Qué importante poder tomar las decisiones correctas. Qué lindo saber que el Señor nos va a corregir para no equivocarnos. Qué lindo tener la promesa de que Él nos va a enseñar. Y cuando se encuentra con David, sus palabras del Señor fueron: levántate, úngelo, porque este es. Cuando nos dejamos corregir, cuando nuestro parecer es dejado de lado, cuando reconocemos que Él sí puede, nosotros no, que nosotros nos podemos equivocar, Él jamás, que para nosotros es difícil y para Él no lo es, cuando estamos dispuestos a obedecer, el Señor nos enseñará el camino correcto. Entonces, vamos a tener esa capacidad de poder ser corregidos en nuestra manera de juzgar. Te invito a reflexionar hoy sobre eso. No comiences un día sin reconocer, número uno, el pecado afectó mi capacidad de juzgar. Puedo estar tomando malas decisiones hoy. Tengo que tomar la cruz del Señor, renunciar a lo mío, negarme a mí mismo, dejar de lado mi orgullo, que el Señor me perdone, me limpie y Señor, yo quiero agradarte a ti. Que las cosas sean según tu voluntad. Guíame, corrígeme, Señor. Estoy dispuesto a obedecer la corrección. ¿Estás dispuesto a obedecer la corrección? No postergas la corrección. No estés insistiendo en los mismos o pretexto de decir: el Señor me conoce. Sí, Señor, tú conoces que soy débil. Sí, pues, Señor, me gana el orgullo. ¿Cómo que me gana el orgullo? Yo gano con mi orgullo. Tú no puedes ganar con tu orgullo y salir victorioso en una situación sin consecuencias. Tengámosle terror a nuestro orgullo, nuestro corazón que se equivoca, y anhelemos la corrección, y que cuando seamos corregidos, entonces el Señor nos indicará el camino correcto. Sobre ti he puesto mis ojos, yo te enseñaré, pero tenemos que reconocer que el pecado afecta nuestra capacidad. Número dos, tenemos que estar dispuestos a la corrección. El Señor nos corrige. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que son ocultos. Aquí estoy yo delante de ti, Señor. Agradarte a ti quiero, y reconozco que yo miro por afuera y hay situaciones que estoy tomando decisiones y que en el fondo no es que quiero hacer lo correcto, sino que me quiero salir con mis ganas. Y número tres, yo confío que si te obedezco, tú me enseñarás la senda, Señor. Y ahí está. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, es porque hemos dejado de hacerlas a la nuestra. Cuando las cosas, podemos decir que las cosas son a la manera de Dios, cuando soy consciente que me equivoqué, que fui corregido. No atribuyamos al Señor lo que nosotros hemos hecho. No levantemos un día: Señor, este es mi plan, bendice mi plan. No, Señor, quiero hacer lo que tú bendices. Quiero hacer el plan que tú bendices. No quiero que bendigas mi forma, quiero hacer las formas que tú bendices. Señor, soy consciente que me equivoco, pero tú no. Así que en este día reflexionemos sobre eso y que cada día nos acerquemos a Él en plena dependencia. Disculpa, se me pasó la hora, pero no puedo dejar de insistirlo. No nos acerquemos al Señor de manera religiosa para cumplir y agradarnos a nosotros mismos. Uy, no he leído mi Biblia, me va a ir mal. No se trata de eso. Uy, no he orado al Señor, me va a ir mal. No es así. Más bien di: Señor, tengo que buscarte porque necesito ser corregido todos los días. Porque a cada instante, Señor, puedo equivocarme en las decisiones que tomo. Que la historia de Samuel nos inspire y nos haga ver
las terribles consecuencias que podríamos caer si no estamos en sintonía para que esa voz de corrección dirija nuestros pasos. Pero cuando esta voz corrige nuestros pasos, podemos estar seguros y podemos mirar al Señor y pensar y perseverar en ese pensamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que el Señor les bendiga en